Bueno, el modelo energético actual está basado en la explotación de recursos fósiles y esto está generando graves consecuencias medioambientales, nos está suponiendo una gran dependencia económica y bueno, este es un modelo que está dominado por grandes oligopolios, lo cual impide la participación ciudadana y también a veces favorece la corrupción política. En contraposición a este modelo, el modelo cooperativo energético está bastante divulgado en Europa. Juanes, el presidente de Goyener, tuvo conocimiento de este modelo y su sueño era traerlo a Euskadi y poder implantarlo aquí, pues conseguir gente que le ayudara a traerlo aquí a Euskadi. La estructura del modelo eléctrico se divide en 4 bloques: generación, transporte, distribución y comercialización. La generación y la comercialización están liberalizadas. Entonces, Goyener se ha situado como comercializador de energía 100% renovable certificada. Somos una comercializadora sin ánimo de lucro, pero nuestro objetivo final es poder ser generadores de energía renovable. El modelo que proponemos y el que queremos conseguir es la generación distribuida. Es un modelo que se basa en que la electricidad se genera cerca de los puntos donde se consume, para lograr una mayor eficiencia. Esto incide mucho en las economías locales y bueno, este es el modelo que proponemos. Como ejemplos de generación distribuida tenemos diferentes posibilidades. Siempre hablamos de generar en superficies ya construidas y aquí, por ejemplo, pues podéis ver en tejados de edificios mini eólicos, podemos reaprovechar las presas, las hidráulicas que tenemos en nuestros ríos, podemos utilizar las fachadas de nuestros edificios para generar electricidad. Los objetivos generales de Goyener pues, son la soberanía energética, el ser capaces de generar tanta energía renovable como consuman nuestros socios, el ahorro y la eficiencia energética, la concienciación y la sensibilización y al final dar un paso para cambiar el modelo energético actual. Nos juntamos al final 33 promotores y bueno, nos hemos dividido en 4 grupos: administración, comunicación, comercialización y generación, y todos los socios estamos aportando nuestros conocimientos de manera altruista y voluntaria y estamos intentando tirar para adelante con la cooperativa. Para conseguir aumentar la base social, porque al principio éramos solamente 33 personas, pues nos hemos volcado todos en el grupo de comunicación y hemos estado divulgando la existencia de la cooperativa desde el principio, pues desde pequeños grupitos en pueblos pequeños hasta en foros más importantes sobre energía. Para ser socio de Goyener hay que hacer una aportación al capital de 100 euros para ser socio consumidor y luego tenemos los socios colaboradores que la aportación que hacen es de 1000 euros para arriba. Son unos cuantos ya los socios colaboradores que tenemos un ayuntamiento, somos socios mutuos de FIARE, tenemos a BioAlay, estamos en la red de economía alternativa y solidaria y bueno, Goyeki desde el principio está con nosotros. El modelo cooperativo es el que hemos elegido porque estamos hablando de democratizar la energía y como somos una cooperativa sin ánimo de lucro, los pequeños beneficios que queden en la cooperativa lo que queremos es decidir entre todos qué hacer con ellos, desde proyectos de generación hasta rebajarnos un poquito la factura, lo que decidamos entre todos. La reforma eléctrica que tenemos ahora mismo se conoce como impuesto al sol, es una grave penalización a la generación mediante energías renovables y bueno, al final en Euskadi la amenaza que tenemos ahora mismo es el fracking, que al final se trata de perpetuar el mismo modelo contra el que nosotros queremos luchar. Es una alfombra roja al fracking lo que han hecho con esta reforma eléctrica. Formamos parte de una plataforma que se llama Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, que es un espacio plural que busca una nueva cultura energética, un nuevo modelo energético y impulsar las energías renovables, el ahorro y la eficiencia energética. Se hacen muchas acciones de protesta, de reivindicación, de denuncia, de abusos que han hecho ciertos políticos. Ahora mismo estamos con la campaña de desobediencia, que lo que queremos hacer es visibilizar que es muy injusto este impuesto al sol y que no es lógico en un país con tantas horas de energía solar. Goyener en la prensa está desde el principio, siempre hemos despertado mucha curiosidad en los medios de comunicación, es un tema como que está muy de moda, cada vez nos cuesta más pagar la factura eléctrica y bueno, hemos salido tanto en prensa como en radio, hemos salido también en la ETV y bueno, es un tema que les parece muy goloso. Desde Goyener estamos asesorando en otras comunidades autónomas porque nuestro objetivo era que salieran como champiñones cooperativas como la nuestra, entonces hemos conseguido que surja Enerplus en Cantabria y Nosa Enerxía en Galicia, con el asesoramiento de Goyener y colaborando estrechamente con ellos.
Aquí tenéis una foto de cuando fuimos 700 socios, estamos ya a punto de llegar a los 900 socios y bueno, esta foto es para que veáis que desde la cooperativa se hacen iniciativas pues en comunidad. Para la cooperativa no vais a ser clientes, vais a ser socios y nuestra intención va a ser que seáis más eficientes, que ahorréis y no que tengáis altas facturas, sino bajas. Las primeras facturas de Goyener ya han sido emitidas, en verano hubo un periodo de 40 contratos como un periodo de prueba y ya han sido emitidas las primeras facturas. El precio es el mismo que el de Iberdrola, ¿de acuerdo? El mismo. Goyener está incidiendo mucho en el ámbito local porque al final una cooperativa local lo que busca también es que los beneficios se creen en la comunidad, que se creen empleos locales y por ejemplo un pequeño pueblo de Navarra, Garisoain, se ha hecho socio de Goyener y nos va a contratar el alumbrado público. Vamos a hacer dentro de poco el nodo de la plataforma por un nuevo modelo energético, el nodo Euskaldun. Hay muchas organizaciones en que vamos a formar parte de este nodo y el tercer miércoles de cada mes vamos a hacer acciones contra la pobreza energética, puesto que 4 millones de personas no van a poder poner la calefacción este invierno. Y nos parece que es un acto que hay que reivindicar. Para ser socio de Goyener hay que entrar en la página web, hay que clicar en Hazte socio, hay que rellenar un formulario con los datos y posteriormente cuando recibimos el ingreso de los 100 euros os mandamos el número de socio y unas instrucciones para hacer el cambio de contrato y se encarga de todo Goyener y no os vais a quedar sin luz, en casa. Y estamos también en las redes sociales, en Facebook y en Twitter.